Muy bien, hola a todos. Ya estoy yo aquí de vuelta. Hola Antonio, de nuevo. Hola Carlos. Bien, pues Antonio, muchas gracias por estar hoy aquí en este octavo encuentro del tercer ciclo de Encuentros Todo L. Gracias a Y Antonio vosotros. está ahora mismo... De nada. Antonio está ahora mismo en Taiwán y, bueno, muy lejos, ¿no? Muy lejos de aquí. De aquí, bueno, a saber, porque cada uno está en un sitio, es un poco también decir de aquí, a lo mejor hay gente aquí en Taiwán que está al lado de ti. Pero bueno, de aquí donde yo estoy, por ejemplo. Antonio es licenciado en filosofía, tiene un máster en español como lengua extranjera de la Universidad Complutense y es además doctorado en lingüística aplicada. Y yo me he quedado con las ganas de preguntarte el tema de tu doctorado. ¿Cuál? O sea, ¿cuál era el tema? ¿También español de los negocios? Sí, efectivamente, el doctorado se enmarca en un programa de lingüística aplicada, las lenguas para fines específicos, y yo lo conduje hacia la especialización de didáctica y en concreto sobre el español de los negocios y la competencia comunicativa intercultural en la enseñanza del español de los negocios. Muy interesante. Y Antonio lleva ya unos cuantos años dando clases de español. Como ya he dicho, ahora mismo está en Taiwán, pero también ha trabajado en España, en Portugal y en Bélgica. También comentaste, ¿no? Un par de años en Bélgica. Sí, Y no tampoco te he preguntado nada sobre Bélgica. Me hubiera encantado, porque por ejemplo sé que tiene muy buena cerveza, pero, pero bueno, para otra ocasión será estupenda. hablar de. Y bueno, Si Antonio, vas a como el tema de Bruselas, hoy es el enfoque, ¿sí? Como dije al principio, la conexión no es muy buena, el sonido puede entrecortarse un poquito, pero se entiende perfectamente, así que yo solo os pido un poco de paciencia si pensáis que no se oye bien, sí, sí, sí se oye, tenéis que se oye suficientemente bien y bueno, solo eso para que lo tengáis en cuenta. Yo tengo el sonido súper bien, ah, pues muy bien, perfecto. Oye, mira, ¿será que seré yo, que ya he tenido problemas también con el vídeo? Bueno, y sin enrollarme mucho más, solo decir que el tema es, como veis en el primer folio de la presentación, el enfoque basado en las habilidades comunicativas profesionales, el qué es y cómo llevarlo al aula, que es lo que nos va a contar hoy Antonio Riutort Cánovas. Y bueno, pues nada, Antonio, todo para ti, muchas gracias. Corto micrófono. Ah, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y muchas gracias en especial a la comunidad Todo L por esta genial iniciativa. Para mí es absurdo poder estar en tantas experiencias de Costa Rica, de Inglaterra, de Grecia, de Brasil y absolutamente bastante emocionado. Bueno, sin más dilaciones, pues podemos entrar en la presentación. Como podéis de acuerdo, fantástico. Pues nada, vuelvo para atrás, no pasa Un nada. aplauso para ti. Dicen que mucho mejor, así que... no. Vale, muchas gracias. No hay de qué, eso han sido 20 minutos. De nada. Gracias. Un aplauso también a vosotros por vuestra paciencia. Gracias. Pues nada, vuelvo a empezar. Ahí tenéis la diapositiva del inicio, el enfoque basado en las habilidades comunicativas profesionales. Ah, Advierto ahora, en esta ocasión, desde la primera diapositiva, que hablar de un enfoque no se trata de sustituir todo lo que hemos estado haciendo, ni mucho menos. Este enfoque lo único que pretende es completar, complementar lo que hemos estado haciendo en nuestras clases hasta ahora.
Entonces, la presentación tiene 6 partes. Voy a explicaros que es una habilidad comunicativa profesional, se puede entender por ella. Me voy a referir muchas veces a las habilidades comunicativas profesionales como HP en sus siglas, por una cuestión de economía. Voy a describir brevemente cuál es el estado de la cuestión, tanto en el español de los negocios como en las lenguas para los negocios, qué beneficios nos puede reportar, qué implicaciones curriculares, es decir, en el diseño de nuestros cursos y a la hora de darlos, y voy a ofrecer algunos ejemplos que espero que sean ilustrativos y finalmente pues me podéis hacer las preguntas y comentarios que necesarios. Pues bueno, como anunciado, pues la primera parte es definir qué es esto de las habilidades comunicativas profesionales. Pues aquí tenéis una lista y creo que esto es más ilustrativo que cualquier definición. Es decir, capacidad del alumno de comunicarse por teléfono, por el correo electrónico, de reunirse, de negociar, de presentar oralmente, de redactar y leer informes, de sentarse, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o en una entrevista de ventas por parte de un comercial, en dar y recibir instrucciones, por ejemplo, en las sesiones de formación que los trabajadores suelen recibir, visitar empresas o recibir visitas en la empresa propia, buscar trabajo, por ejemplo, localizar esas ofertas de trabajo y comprenderlas, redactar y sobre todo actualizar el currículum, sociabilizar dentro y fuera del horario laboral. Nos referimos a esos momentos, esos minutos iniciales cuando los trabajadores llegan a la empresa, en la pausa del café, durante la comida o en horario ya extralaboral, pues estás en la cena con los compañeros o las copas que quizás puedan ir a tomar posteriormente. Hablamos también de buscar nuevos clientes por parte de los asistentes de venta, comerciales, todo lo que se refiere al networking. No lo he introducido aquí, pero también a lo que se refiere a las ferias. No es una lista cerrada, hay muchas listas. Si me permitís la observación, las habilidades que se definen como más importantes, sin duda alguna, son la comunicación a través del teléfono, la comunicación a través del correo electrónico, las presentaciones orales que pueden ser de muchos tipos, y la redacción y lectura de informes y, por supuesto, la participación en reuniones. En otros contextos más concretos, quizás lo que se refiere a la búsqueda de trabajo, pues también es muy importante. En Bélgica, las universidades incorporaban una asignatura común para muchos alumnos que era el acceso al mundo laboral, y el profesor de esa asignatura tenía que formar a sus alumnos para que pues pudieran buscar trabajo, enfrentarse a una entrevista de trabajo, etcétera. Esas serían las importantes. Evidentemente, en función de las posibilidades de los profesores, pues se pueden incorporar más o menos. Por lo que se refiere al estado de la cuestión, en el caso del español de los negocios, pues nos encontramos con que los manuales pues ofrecen pinceladas que permiten al alumno pues obtener recursos para llamar por teléfono, pero no dejan de ser pinceladas, no hay un tratamiento explícito, a veces se reduce a una lección, no se recupera en todos los niveles. Existe el manual de entorno empresarial. El manual de entorno empresarial incluye unos apéndices al final del libro para las negociaciones, las presentaciones orales. Es un avance positivo que pues esté desligado de los contenidos de las propias lecciones. Y sin duda yo creo que el logro mayor en el caso del español de los negocios es el que se obtuvo por parte de la editorial Arco Libros con la publicación de una serie de volúmenes destinados a diferentes habilidades comunicativas en contextos profesionales, como redactar informes, leerlos, redactar correos electrónicos, presentar, sociabilizar, hablar por teléfono, etcétera. Creo que es muy interesante en el caso del español de los negocios ver qué están haciendo los anglosajones, pues siempre pues,
cierta manera, por su poder, pues siempre van algo por delante. Si nosotros observamos el catálogo de la Cambridge University Press o de la Oxford University Press, pues nos podemos ver que el 50% de los manuales tratan de forma explícita, directa, estas habilidades. Es decir, si leemos la contraportada, hay una mención a que el alumno con este manual va a ser capaz de telefonear, de redactar correos electrónicos, de redactar informes, etcétera. Si vemos los textos, sucede lo mismo. En muchas ocasiones están divididos por habilidades. Entonces, creo que es algo que nos debería hacer reflexionar. Y espero que a lo largo de la presentación podáis ver las ventajas y el por qué se defiende por parte de los expertos, en los que me baso, evidentemente, pues para defender esta propuesta. Los beneficios. Los beneficios me gustaría pues presentarlos ahora por una cuestión de motivación, de despertar interés, pero los vais a ver especialmente cuando ofrezca los ejemplos. ¿Qué beneficios hablamos? Pues fundamentalmente, si nosotros decidimos dar una mayor presencia a este enfoque, lo que hacemos es ganar en autenticidad y ganar en coherencia. ¿Por qué? Ganamos en autenticidad porque si nosotros intentamos formar a nuestros alumnos para que sean capaces de realizar estas habilidades comunicativas, nos estamos acercando a lo que realmente sucede en la empresa. Los analistas del discurso, los expertos en comunicación en los negocios, saben que en una empresa, cuando un trabajador se comunica, lo hace o bien a través de llamadas telefónicas, de correos electrónicos, leyendo documentos específicos a su disciplina, reuniéndose periódicamente con sus compañeros o con sus jefes, etcétera, etcétera. La comunicación, las tareas se canalizan a través de una habilidad comunicativa. Entonces, como profesores, pues en la medida de nuestras posibilidades, intentamos ofrecer al alumno una lengua que le sea de utilidad, unos recursos que les sean de utilidad en el trabajo. Y si en el trabajo los profesionales se comunican a través de estas habilidades, pues creo que es necesario que les prestemos una cierta atención. Entonces, nosotros estamos ofreciendo unos recursos, una práctica, una información que al alumno le va a permitir hacer algo que es lo que se hace en la empresa. Por tanto, ganamos en autenticidad. Y ganamos también en motivación, porque si nosotros enseñamos al alumno algo que le es cercano, el alumno se motiva. Estoy hablando especialmente con los alumnos que son profesionales en activo, que saben para qué necesitan la lengua y en qué contextos. Estos alumnos saben que esas son las necesidades en su día a día. Y estos alumnos, cuando ven que el profesor está volcado desde el primer momento con el análisis de necesidades hasta el último momento con la evaluación, cuando ven que el profesor está volcado con que el alumno sea capaz de hacer todo esto más allá del mero nivel de la función comunicativa, el alumno se motiva. Entonces, nosotros partimos de esa... Bueno, los profesionales que se dedican a esto parten del análisis de la comunicación en la empresa, y a partir de allí pues se establecen cuáles son los elementos que se van a necesitar. No hay que introducir demasiados cambios en nuestro currículum. Nuestros alumnos necesitan la competencia comunicativa que le hemos estado enseñando hasta ahora en los cursos. Los negocios necesitan vocabulario, necesitan gramática, necesitan pronunciación, prosodia, estrategias pragmáticas, actos de habla, etc. Simplemente lo que este enfoque reivindica es que demos una mayor presencia a las habilidades que van a permitir llamar por teléfono, escribir correos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, dar una mayor presencia a esas habilidades, porque son esas habilidades las que después se necesitan en la empresa y permiten cerrar el círculo. Entonces, este enfoque dota de coherencia. ¿Por qué dota de coherencia? Pues, bueno, en un momento
la enseñanza de lenguas está en un nivel de función comunicativa y se nos dijo pues, que teníamos que pasar a un nivel de enfoque por tareas o enfoque accional, algo que permitiera recuperar todas esas funciones comunicativas aisladas, integrarlas en una tarea con sentido. Podemos seguir haciendo eso, tenemos que seguir haciendo eso, pero es que además todas esas funciones comunicativas que nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos, que le enseñamos ya a nuestros alumnos, después son funciones que son útiles a la hora de realizar esas habilidades. Entonces, cuando nosotros practicamos esas habilidades comunicativas, lo que hacemos es recoger todas esas funciones y todos esos recursos que hemos enseñado e integrarlos en un todo mayor que le dota de coherencia. Y esto siempre es importantísimo, esa práctica que nosotros vamos a hacer con nuestros alumnos para que presenten, para simular una reunión, etcétera, eso es una tarea, y es una tarea auténtica, y es una tarea que nos va a permitir recuperar funciones e integrarlas de forma coherente. Incluso más que la tarea, porque a veces la tarea que nosotros encontramos al final de la lección, a veces es una tarea un poco artificial, es una tarea que expresa de las funciones que se han visto. Se ha creado en cierta manera a veces de una forma un tanto artificial para integrar esas acciones. Entonces, la habilidad comunicativa, cuando nosotros le pedimos al alumno presenta, simulemos una reunión, estamos realizando una tarea que es común al trabajo y que por tanto posee sentido y dota de coherencia. Por tanto, creo que es un enfoque con muchos beneficios para el alumno, para los profesores, para todos. Entonces, bueno, pues sin más dilaciones, ¿qué implica trabajar con este enfoque en el aula? Pues implica lo siguiente, y aquí es donde me he quedado anteriormente, antes de este reinicio. Debemos preguntarnos quién es el alumno. Esta diferencia es fundamental en el español para los negocios. Un alumno profesional o un alumno sin experiencia profesional. Esta diferencia posee implicaciones muy fuertes. En nuestro caso, ¿qué implica? Pues implica que si nosotros trabajamos en una academia y nos dicen, pues tienes que ir a esta empresa a darles clases privadas a estos trabajadores o a darles una clase one-to-one a este empresario. Ese profesional en activo sabe para qué necesita la lengua. Entonces nosotros con nuestro análisis de necesidades tenemos que indagar. Muchas veces cometemos el error de quedarnos simplemente en la pregunta de marca con una X qué habilidades son importantes para ti. Y el alumno pues marca presentaciones, comunicación a través del teléfono, informes, etcétera. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por presentar análisis de necesidades más detallados. Presentaciones orales y de muchos tipos. Reuniones hay de muchos tipos. Informes también. Entonces, aunque sea con una pregunta abierta del tipo ¿qué tipo de presentación necesitas para tu trabajo? Deberíamos hacerlo porque eso después al final repercute positivamente en nosotros, nos facilita a la hora de crear el curso. Eso es muy importante. A veces en las academias nuestros jefes crean grupos, por ejemplo, español de los negocios, y recibimos alumnos de todas las disciplinas. Entonces, en ese caso, quizás no podremos entrar en detalles. Probablemente allí quizás solo nos quedemos en saber si necesitan presentar, hablar por teléfono, etcétera. Tomaremos los datos que obtengamos del alumno y sacaremos un denominador común. En el otro caso, en el caso de los estudiantes sin experiencia en una facultad de economía, en una escuela de negocios, por ejemplo, pues en ese caso tendremos que tomar nosotros las decisiones sobre qué habilidades comunicativas profesionales introducir. Y en este caso, y en función del tiempo, pues introduciremos unas u otras. Como he dicho anteriormente, es fundamental el teléfono, el correo electrónico, los informes, las reuniones y las presentaciones orales. Eso, por lo que se refiere al análisis de necesidades en español de los negocios, es el elemento clave. Y aquí entramos en un elemento que a mí personalmente me gusta mucho, que es el de la visión global del curso.
Se ha movido algún paréntesis por allí, pero creo que no influye. Sí, me preguntan, por ejemplo, qué tipo de herramienta para determinar las necesidades comunicativas. ¿Una herramienta tipo encuesta? Una herramienta tipo encuesta. Pero si es posible una entrevista, con una entrevista ganamos muchísima información. Es decir, si a nosotros nos envían a una empresa a dar clases al director de recursos humanos, no hay que tener miedo de hablar 15, 20 minutos con este hombre, además del cuestionario que podamos llevar, porque de esa entrevista vamos a obtener muchísima información. ¿Qué presentaciones haces? ¿En qué contextos? ¿Ante cuánta gente? ¿Con qué medios? ¿Qué persiguen esas presentaciones? ¿Te apoyas en gráficos? ¿No te apoyas en gráficos? ¿Tienes que presentar productos? Los productos que tienes delante, que tienes que describir? ¿Con quién te reúnes? ¿Para qué? Todo eso lo podemos montar en una entrevista. Y cuanta más información obtenemos, mayor es la facilidad con la que podemos crear el curso y al final le damos al alumno lo que el alumno necesita. Efectivamente, es personalizar la enseñanza para un trabajador que sabe lo que necesita. Evidentemente, la escuela de negocios es más difícil, pero sabemos algo o podemos saber algo sobre la comunicación en los negocios. Por tanto, elemento fundamental. Entonces, aquí tenéis una diapositiva que dice visión holística. El enfoque basado en las habilidades comunicativas profesionales nos demanda una visión holística. Por ejemplo, en un curso de español general a nosotros nos dicen tienes que dar el nivel A1. Vale. Nosotros vemos cuáles son los objetivos del nivel B1, damos nuestro curso y ahí lo dejamos. En el mejor de los casos, pues tendremos una 2, veremos cuáles son los objetivos de la 2. Estos objetivos los enseñaremos y ya está. Con el B1 haremos lo mismo, con el B2, con el C1, con el C2. En el caso del español de los negocios, y en el caso concreto, si cabe, del enfoque basado en las HCP, evidentemente podemos pensar solo en él, pero debemos pensar igualmente que solo y solo cuando el alumno sea un usuario independiente de la lengua, es decir, cuando alcance y supere un nivel B2, solo en este momento va a poder realizar su trabajo satisfactoriamente en español. Un alumno con un nivel A2, con un nivel B1, no puede negociar satisfactoriamente. Y tomo el ejemplo de Carlos anteriormente. En un restaurante podemos pedir comida con un nivel A1 y no tiene mayores problemas. Yo en Taiwán voy al restaurante y solo entiendo si es tallarines o arroz, no sé nada más, pero como algo y no hay mayor problema. Pero un trabajador, si no puede presentar adecuadamente, porque realiza muchos errores, porque no tiene fluidez, porque le falta vocabulario, porque no tiene recursos pragmáticos, no puede realizar su trabajo adecuadamente. A lo mejor lo puede hacer más o menos bien, pero no lo puede realizar adecuadamente. Por tanto, no nos situemos solo en qué voy a enseñar en este A1, qué voy a enseñar en este A2. Tengamos además en cuenta lo siguiente: ¿qué espero que haga mi alumno al final del curso? Entendiendo por curso la suma de esos 4 niveles. Me dicen, ¿quieres decir que para iniciar con las HCP realmente el estudiante debe tener un nivel B2? No. Podemos, y es lo que voy a exponer al final de esta diapositiva, podemos hacerlo desde el primer momento. Esto es una idea que me gustaría transmitir. No debemos caer en el error de voy a enseñar A1, A2, B1 general y después en el B2 empezar con el español de los negocios. No. Y voy a intentar explicar por qué. Vamos a pensar que en el mejor de los casos yo puedo dar estos 4 niveles. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, si solo puedo dar A1 o A2, pues la cosa se resiente. Pero hablemos en términos ideales, para que después cada profesor pues, pueda adaptarlo a sus circunstancias. Yo tengo que dar nivel A1, A2, B1, B2, porque, por ejemplo, doy clases en una escuela de negocios o en una academia. Yo debo preguntarme,
qué hará mi alumno al final de cada nivel. Pero también debo preguntarme qué quiero que haga mi alumno cuando supere esos 4 niveles. Pues yo quiero que mi alumno sea capaz de comunicarse adecuadamente por teléfono. Quiero que sea capaz de presentar, que sea capaz de reunirse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejemos ese objetivo, ese macroobjetivo, tengámoslo presente. Entonces, en el cuadro de abajo podéis ver nivel A1, nivel A2, nivel B1, nivel B2 y en cada uno de ellos, pues, podemos y creo que debemos tratar las habilidades comunicativas profesionales. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a presentar un alumno en un nivel A1? Bueno, de acuerdo, en un nivel A1 un alumno no realizará presentaciones magistrales, pero al fin de un nivel A1 el alumno posee los recursos necesarios para hacer de forma básica algunas de las funciones que nos demanda una presentación. Por ejemplo, en una presentación oral saludamos. Normalmente, o en algunas ocasiones, pues saludamos. En ese nivel A1, el alumno ha aprendido a saludar. ¿Vale? Y yo, cuando les estoy enseñando el saludo, lo relaciono, por ejemplo, con el saludo en las presentaciones orales, pues en cierta manera estoy contribuyendo al gran objetivo final. O, por ejemplo, si yo les enseño a saludar y relaciono el saludo con el saludo de las llamadas telefónicas, estoy contribuyendo a la habilidad comunicativa profesional relacionada con las habilidades comunicativas. Después pondré un ejemplo más claro. Pero, ¿de qué se trata? Se trata de que en el nivel A1 prestemos atención a llamar por teléfono. Aunque sean llamadas telefónicas muy básicas, como la que practicamos en los cursos generales, que tengamos presente el uso del correo electrónico, aunque sea un correo electrónico básico, pero ya empezando a introducir elementos. ¿Por qué un temario en espiral? Porque a veces caemos en la enseñanza del español general, por falta de tiempo, a veces vemos una cosa, un contenido en un nivel y no lo volvemos a dar. A veces damos los imperativos y a lo mejor pues vuelve a aparecer el imperativo un poco mejorado en un nivel B1. O a lo mejor vemos, por ejemplo, cómo pedir comida en un restaurante en el nivel A1 y a lo mejor no lo volvemos a ver en el nivel A2. Entonces existe una gran fragmentación. Pero ahora que tenemos un macro objetivo al final de esos 4 niveles, nosotros podemos en cada nivel contribuir, aportar información, aportar cada vez más expresiones, más vocabulario que nos permitan al final de todo pues poder realizar esas presentaciones. Creo, por ejemplo, no, me voy a saltar esta diapositiva. Creo que tengo otra más ilustrativa. Por ejemplo, yo enseño a mis alumnos la perífrasis verbal ir más infinitivo. Y a lo mejor, pues, creo que sería un gran error, pues, ofrecer al alumno 3 o 4 ejemplos del tipo, pues, este fin de semana voy a ir al cine, o en el mejor de los casos, pues la semana que viene voy a reunirme con fulanito, etcétera. Por ejemplo, pensemos, ¿cuándo utilizamos la perífrasis de ir más infinitivo en los negocios? Pues la utilizamos en las presentaciones orales y decimos, mi exposición va a constar de las siguientes partes. Al final de mi presentación voy a abrir un turno de preguntas, etcétera. En las reuniones, por ejemplo, si dirigimos una reunión, en esa reunión vamos a tratar el tema de etcétera. ¿O qué vamos a hacer en relación a este problema que tenemos? Por ejemplo, en un informe hay que anunciar contenidos. A lo largo de este informe se van a exponer los siguientes puntos. Por ejemplo, en la conversación telefónica, pues alguien para preguntarnos algo. Pues yo no lo sé, pero se lo voy a preguntar a María. Un momento. En la sociabilización en el trabajo. Oye, fulanito, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues mira, me voy a ir al cine y a la sierra. Fantástico. En una entrevista de ventas, pues mire, si adquiere 2 le voy a hacer un descuento. Entonces, si yo me he comprometido con las habilidades comunicativas profesionales, cuando yo del imperativo, sería ideal que tuviera la sensibilidad para pensar cuándo se utiliza la perífrasis verbal de ir más infinitivo en la comunicación de los negocios.
Y entonces, pues puedo ofrecer los ejemplos de siempre, pero puedo añadir pequeños ejemplos. Estos pequeños ejemplos nos están ayudando, nos están contribuyendo. Porque si nosotros no hacemos esto en el A1, A2, B1 y lo hacemos en el B2 vamos a necesitar 400 horas. Es imposible, hay que empezar desde el principio, siendo capaz de hacer cada vez más cosas. Vuelvo a la diapositiva porque puedo intuir en vuestro pensamiento esta pequeña nube. Bueno, tenemos aquí competencia lingüística, funciones comunicativas, tareas y HCP. Vamos a pensar que yo hago con un manual, porque estoy en una escuela de negocios y me lo han impuesto en una academia, o porque no tengo tiempo para preparar mis materiales y yo trabajo con un manual. Muy bien. La competencia lingüística que vamos a encontrar en ese manual nos es válida, son los fundamentos de la lengua, no hay problema. Funciones comunicativas. Aquí os he dicho relacionar. Relacionar. Esas funciones comunicativas que vamos viendo, tratemos de relacionarlas. Por ejemplo, yo he enseñado a mis alumnos cómo describir la empresa. Cómo describir la empresa, incluso cómo describir físicamente la empresa. Pues yo puedo pensar, bueno, cuando hablamos de la empresa, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, sí, aquí, vale, Vanessa, pronto me voy a referir a eso, me lo guardo en el bolsillo. Entonces, funciones comunicativas. Por ejemplo, presentar la empresa, hablar de la empresa en la entrevista de trabajo sobre las empresas anteriores en las que trabajamos, cuando recibimos invitados. Por tanto, cuando enseñemos a nuestros alumnos, perdón, a describir la empresa, pues relacionémoslo de alguna manera con una práctica, con un ejemplo, cualquier cosa que podamos hacer siempre será positiva si conseguimos relacionarlo. Las tareas. Perdón, voy a beber un poco de agua. Las tareas. En algunos manuales de español de los negocios, al final de cada lección, encontramos tareas. Y a veces en esas tareas los alumnos tienen que hacer cosas, tienen que buscar información, diseñar una página web, realizar un test, etc. Pero si nosotros vemos la forma como los alumnos comparten la información que han ido obteniendo actividad tras actividad, nos damos cuenta de que no lo hacen, por ejemplo, simulando que escriben un correo electrónico o que se reúnen, etc. Pongo un ejemplo. Hay una tarea en un manual que le pide al alumno que diseñe una página web y sus compañeros le darán opiniones. Bueno, por ejemplo, esa tarea, cuando llega el momento de que los compañeros den su opinión a los otros compañeros sobre esa página web que han creado, ¿por qué en lugar de una interacción del tipo, a ver, fulanito, tú que has levantado la mano, ¿qué piensas? O a ver, el grupo 2, que hable, el grupo 3, que hable. ¿Por qué no simulamos una reunión de trabajo? ¿Por qué no simulamos que nos hemos reunido, que hemos analizado las propuestas? Creemos ese ritual con el profesor dirigiendo la reunión, dando turnos de palabra, alumnos que tienen que pedirla, alumnos que son sensibles porque van a hacer una crítica. ¿Por qué esa tarea, en lugar de esa comunicación que parece más social, por qué no la canalizamos? Es decir, cuando le pedimos a un alumno, por ejemplo, que busque información, ¿por qué no le pedimos que nos la transmita simulando que está escribiendo un informe, aunque sea un informe de una página? Pero comprometiéndonos, porque eso es lo que va a hacer en el trabajo, porque su información en el trabajo la va a transmitir así, por teléfono, por correos electrónicos, por informes, por presentaciones orales. Pues generemos en la medida de lo posible eso en el aula. Eso no lleva un tiempo excesivo. Dar al alumno 4 expresiones fundamentales para realizar una presentación oral no lleva mucho tiempo. Hacerle tomar conciencia de la estructura de una presentación no lleva mucho tiempo. Entonces, a veces he dicho, cuando me refería al estado de la situación, que los manuales tratan poco esto. Pues probablemente tendremos que tratarlo nosotros. Esto no es un gran coste para nosotros. Al final del curso, en las 3 últimas horas del curso, si yo hago una macropráctica, una macrotarea donde los alumnos tienen que presentar o tenemos que simular una reunión, no es un coste excesivo de tiempo. No es un coste excesivo de tiempo. Podemos necesitar 3 horas en un nivel A1, 4 en un A2, 5 en un B1, quizás 10 sería lo ideal, 10 en un B2, o lo que podamos. A veces no tenemos tiempo, bueno, pues mala suerte, pero a veces le decimos a nuestros alumnos, pues en este curso una de las
tareas que tenéis que hacer es presentar una empresa española. Bueno, pues si esta es una práctica muy común y es una práctica muy noble, pues sigámosla haciendo, pero además demos al alumno las expresiones necesarias para poder estructurar su presentación, para poder intuir, para poder solucionar problemas, etcétera. Entonces, después ofreceré un ejemplo de cómo podemos insertar, o cómo podríamos desarrollar una macrotarea de este tipo al final del curso. Soy consciente también de que las clases tienen 20 alumnos, pueden tener 30 y pueden tener 40. Pues evidentemente, si no, cada alumno no puede presentar, pues hagamos presentaciones en grupo. Si no podemos hacer una reunión con 40 alumnos, pues simulemos 2 reuniones. ¿Que no podemos hacer nada? Porque en nuestra academia para un nivel A1, en lugar de darnos 80 horas, nos han dado 60, pues bueno, mala suerte. Pero creo que muchas veces tenemos la posibilidad de insertar todo esto. Y aquí he puesto una nube que dice, pero ¿de dónde saco la información? Porque claro, algún profesor puede estar pensando, pero y yo no sé nada de cómo es un informe, yo no sé nada de las partes de una visita a una empresa, o cómo voy a enseñar a mis alumnos las partes fundamentales de una entrevista de ventas si yo no sé nada sobre entrevistas de ventas. Es una duda y un miedo totalmente legítimo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Internet está plagado de información. Internet está plagado de información. Podemos obtener muchas páginas web donde se nos va a explicar de forma muy breve cuáles son las partes esenciales de un informe. Eso lo podemos encontrar. ¿Que no queremos recurrir a Internet? Vayamos, por ejemplo, a los manuales, típico manual de Business Communication, esos grandes manuales de McGraw-Hill, de Pearson Education, que alguien que no se escandalice, están en inglés, ¿de acuerdo? ¿Se utiliza mucho en países anglosajones? De acuerdo, pero son manuales sobre Business Communication, porque pensemos que más allá de la empresa donde uno trabaja, más allá de la región, más allá del país, los alumnos son profesionales, trabajan en el mundo de los negocios. Presentación comparte elementos importantes en los diversos contextos. Evidentemente hay variaciones transculturales. Una introducción en un país asiático pues quizás es más larga por lo ceremonioso, por los agradecimientos, etcétera, pero lo esencial existe allí. Existe una cultura empresarial, efectivamente, Carlos, una cultura empresarial. Lo que alguien dice es que esos manuales tienen 400 páginas y yo no tengo ese tiempo. Bueno, pues veamos qué están haciendo en inglés. Cojamos esos manuales en inglés, tomemos ideas de los que están haciendo. Existen mucha información en esos manuales sobre las partes. No se trata de traducir literalmente, pero al menos saber cuáles son las partes. Intuir, por ejemplo, si un manual nos dice, pues en este capítulo vamos a trabajar la realización de sugerencias, porque es un elemento importante en las reuniones. Pues evidentemente no traduzcamos literalmente lo de ese manual, sino que pensemos cómo realizaríamos sugerencias en español. Se trata de tomar y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Por ejemplo, no, voy a volver a la diapositiva de atrás. ¿Por qué? Porque a veces en estas situaciones también surge otro miedo. Un profesor dice, pero ¿cómo voy yo a crear una actividad, una macroactividad al final del curso para simular una reunión si yo no sé de qué van las reuniones de las empresas, si yo no sé de qué hablan y qué problemas surgen y de qué trata la gente? No hay nada que temer tampoco en relación a eso. No hay nada que temer. ¿Por qué? Porque imaginémonos, porque de lo que se trata es de que el alumno tome conciencia de las partes de la presentación, de esas expresiones que le van a poder permitir reunirse en cualquier contexto profesional y sobre cualquier tema. Por ejemplo, a pedir la palabra, pues por ejemplo, a tomar la palabra decimos cosas como, por ejemplo, ¿puedo añadir algo? O ¿puedo decir una cosa? O perdón por interrumpir. Entonces, al final, lo que menos nos tiene que importar es el contenido. Si hacemos una reunión porque trabajamos en una página, en una empresa de Internet o lo que sea, de lo que se trata es de que el alumno se sitúe en esa posición de trabajador, de un trabajador que está en una reunión y tiene que interrumpir adecuadamente. El lenguaje corporal, efectivamente, da igual el contenido. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. Yo puedo
Sin ir más lejos, el de la presentación oral sobre la empresa española al final del curso. Pues bueno, a lo mejor los alumnos, evidentemente, cuando estén trabajando, pues no van a hacer presentaciones orales sobre otras empresas, a lo mejor. Pero de lo que se trata es que el alumno utilice expresiones del tipo: mi presentación va a constar de, no duden en interrumpirme, las partes de esta presentación, o, por ejemplo, a resumir, o etcétera. Se trata de esas expresiones generales que vamos a poder utilizar en muchos contextos para realizar esas funciones. Por tanto, no hay que temer si no sabemos nada de comunicación en la empresa, porque hay materiales que nos ayudarán, y no pasa nada si no sabemos las situaciones que se viven en las empresas, porque nos podemos reunir sobre muchas cosas. Por ejemplo, al final del curso, a todos los profesores nos gusta recibir feedback. Yo puedo simular con mis alumnos una reunión. Yo soy el director y mis alumnos los trabajadores. Y entonces yo les puedo decir: vale, a ver, tú, fulanito, te vas a encargar de preguntar a tus compañeros su opinión sobre el tratamiento que hemos hecho en este curso del léxico. Si les ha gustado, si no, qué mejorarían, qué no. Tú, menganito, vas a encargar de obtener informes de compañeros sobre qué piensan del tratamiento de la destreza oral, ¿vale? Y después, el día de la reunión, pues simulamos que como trabajadores nos hemos reunido y menganito me tiene que exponer sus conclusiones. Pues, bueno, es un más sobre el que los alumnos pueden hablar, se sentirán más o menos cómodos, porque no estarán ellos transmitiendo las críticas personalmente, sino que transmitirán críticas de otras personas o elementos positivos, sin duda. Nosotros obtendremos retroalimentación y los alumnos estarán utilizando expresiones del tipo: creo que, me parece que, ¿qué pasaría si cambiásemos esto, profesor? Por ejemplo, para dar la opinión o para reaccionar. Pues estoy de acuerdo. O yo también lo veo así, o yo no lo veo de esta forma, lo veo de la otra, o para sugerir, que son funciones que se dan en las reuniones que podemos estar practicando, aunque estemos hablando de restaurantes o estemos hablando de lo que sea. Porque se trata de que el alumno tome conciencia de su rol como trabajador, de la escalabilidad y de unas expresiones básicas para poder hacer lo que nos demanda esa actividad. Os voy a poner otro ejemplo. En este caso, pues es un ejemplo para la reflexión. Por ejemplo, ¿cómo saludaríamos? Imaginemos que estamos dando el saludo. El saludo que lo hemos visto en el nivel A1 y que, puesto que hemos aceptado esa idea del temario en espiral, pues recuperamos el saludo en el nivel A2, aunque sea simplemente transversalmente en un diálogo. Y en el B1, ¿cómo saludamos en una presentación? ¿Cómo saludamos a unos visitantes de otra empresa? ¿Cómo saludamos en una reunión en la que conocemos a la gente o en la que no conocemos? En una llamada, en un correo electrónico. Por tanto, se trata de lo que he dicho anteriormente, de que cuando enseñemos esas funciones nos podamos preocupar de contextualizarlas en las diferentes situaciones que se dan en la empresa. Eso me parece muy importante. No he dicho anteriormente algo que me gustaría añadir ahora. Antes de la presentación hablaba con Carlos sobre las competencias profesionales del profesor de español de los negocios. ¿El profesor de español de los negocios debe saber de economía? Yo creo que no es necesario. Yo no voy a enseñar a mis alumnos macroeconomía, no voy a enseñarles a abrir una empresa, no voy a enseñarles microeconomía, no voy a enseñarles habilidades directivas. Un profesor debe comprometerse con la comunicación en los negocios, saber cómo se comunica la gente en los negocios, cómo es una presentación. Si no tenemos tiempo para reciclarnos o tenemos poco, centrémonos más en saber algo sobre comunicación comercial que no saber algo sobre la prima de riesgo o sobre la inflación o la deflación. Eso me parece que es importante, porque también muchos profesores pues tienen ese miedo, como el título de ese gran artículo: pero si soy de letras, ¿qué voy a enseñar en español de los negocios? Bueno, no, tú no vas a enseñar macroeconomía, vas a enseñar comunicación. Pues se trata de... si alguien nos dice: es que tienes que formar en español a futuras azafatas, pues nuestra primera reacción será pensar en las veces que hemos tomado un avión y en analizar cómo habla una azafata. Es algo que me parece
parte de sentido común. Por tanto, no nos preocupemos de aprender macroeconomía, preocupémonos de leer de tanto en cuanto algo sobre comunicación en los negocios. Bueno, por tanto, resumiendo hasta este punto, pensemos que hemos decidido incorporar las habilidades comunicativas profesionales. Primera novedad, pensemos en el macrocurso, en la suma de los 4, en qué espero que haga el alumno al final de esos 4 niveles, que redacte correos, que llame por teléfono, etcétera, etcétera. Preocupémonos de en cada nivel introducir algo que contribuya a eso, llamadas recursos telefónicos a los niveles, a veces explícitamente, a veces no. Si yo llevo al aula un diálogo donde 2 personas están concertando una cita, yo puedo hacer que ese diálogo pues, sea cara a cara y también hacer que sea a través del teléfono. Y en ese diálogo a través del teléfono, pues yo puedo introducir algunas expresiones de forma transversal. El objetivo principal es que el alumno sepa concertar una cita, pero al mismo tiempo le diré, ¿os habéis dado cuenta de cómo soluciona este problema? O de cómo le dice a la otra persona, ya más tarde porque ahora estoy ocupado. Se trata de eso, de ir introduciendo poquito a poquito, que a medida de todo a que nos beneficie al final. De relacionar esas funciones, de relacionarlas no solo con la tarea al final de la lección, sino de relacionarlas con la habilidad comunicativa. Os pongo un ejemplo. Trabajar con habilidades comunicativas profesionales en el aula. Nelson, que ha sido uno de los grandes autores que se ha dedicado a la cuestión, en su libro Handbook for Teaching English for Specific Purposes, utiliza este concepto, Breakdown of Performance Area Approach. Yo no he querido traducirlo porque no tengo ni idea de cómo podía traducir esto y que suene bien. Enfoque basado en la deconstrucción de las áreas de actuación. Me parece terrible. Tanto lo siento, pero prefiero mantenerlo en inglés. Y si me permitís la nota a pie de página, Nelson es un experto en el inglés de los negocios que ha trabajado gran parte de su tiempo con profesionales en activo. En esas academias que se dedican a formar expertos. Y sabe lo que realmente necesitan los expertos. Y Nelson es un experto en esta cuestión y le da una importancia primordial en su libro. Entonces, por ejemplo, dice, vamos a pensar, me encuentro en un nivel A2 y yo he decidido que en mi curso o en mi macrocurso son importantes, pues no sé, determinadas habilidades comunicativas. Entonces, me preocupa a lo largo del curso y a lo largo del nivel A1, pues introducir pues, algunos elementos, no de introducir, sino de, como he dicho anteriormente, de relacionarlos, de contextualizarlos, de profundizar, etc. Entonces, he decidido que en las 4 horas de mi curso, pues voy a practicar las habilidades profesionales. ¿Cuál sería un poco el procedimiento que podría seguir un profesor? En primer lugar, decidir con qué habilidad comunicativa profesional va a trabajar y cuáles son los objetivos. Por ejemplo, he decidido que mis alumnos sean capaces de presentar oralmente y que esas presentaciones sean informativas. Muy bien. ¿Qué macrodestrezas y microdestrezas están implicadas? Expresión oral, expresión escrita, pues a lo mejor mi alumno tiene que leer para buscar información y preparar su presentación, por supuesto tiene que expresarse oralmente, pero tiene que comprender las posibles preguntas del público. Microdestrezas, pues quizás el alumno tiene que buscar información específica de un determinado elemento para su presentación, o quizás cuando responda a preguntas, pues tiene que saber lidiar con problemas, etc. Muy bien. Después yo tomo un papel y digo, vale, ¿cuál es la estructura genérica de una acción informativa? Pues nos presentamos o agradecemos, exponemos el resumen o las partes de nuestra presentación, desarrollamos el cuerpo bien ordenado, quizás en algún momento pues nos detenemos a reformular, concluimos, resumimos, damos la palabra, etc. Muy bien. Quizás, si nosotros pues, nos hemos preocupado a lo largo del curso de
introducir, aunque sea un ejemplo pequeño de presentación oral, pues el alumno probablemente ya estará familiarizado con todo esto. Pero si no, pues le podemos dar una fotocopia que puede leer en casa o, si no, simplemente en clase. Después pensamos en las normas de interacción. Bueno, adiós. Veo que hay gente que se está, que se está despidiendo. Bueno, muchas por escuchar la presentación y disculpas por los problemas iniciales. Bueno, entonces, claro, estamos en el trabajo. Hay que presentar, pero hay que presentar bien. Hay que redactar informes, pero hay que redactar informes mínimamente bien. Hay que lograr objetivos, por tanto es importante recordar al alumno, por ejemplo, cosas que podemos o no podemos hacer en una presentación oral. Chao, Adriana. Por ejemplo, la forma de vestir, lo que se refiere a comunicación no verbal, por ejemplo, no interrumpir, aclarar, reformular, cosas que encontramos en esos manuales sobre cómo presentar bien, ¿verdad? Pues 4 pinceladas que le podamos dar a los alumnos siempre serán positivas, ¿no? La colocación, el uso de las diapositivas, etcétera. Si yo he aislado la macroestructura, esa estructura genérica, las partes a presentación, yo voy a tener facilidades para aislar y para identificar las funciones comunicativas profesionales. Por ejemplo, yo sé que en una introducción pues hay que agradecer, a veces hay que agradecer. Yo en este caso pues le he agradecido a Carlos y a toda la comunidad Todo L esta iniciativa. A veces no agradeceremos, a veces no. A veces nos presentaremos nosotros, entonces tendremos que presentarnos. A veces ni tendremos que presentar ni tendremos que agradecer porque estaremos presentando entre nuestros compañeros de trabajo de toda la vida y no hay más problema. Bueno, esos son diferentes contextos. Por ejemplo, sabemos que tenemos que concluir, entonces necesitaremos expresiones del tipo ¿podrías referirte a la estructura genérica nuevamente? Quizás perdí la explicación. Bueno, estructura genérica son las diferentes partes en las que se dice cualquier evento comunicativo. Por ejemplo, llamar por teléfono pues tiene fundamentalmente 3 partes de saludo, cuerpo y despedida. Un informe pues normalmente se caracteriza por una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción, por ejemplo, se refiere a la contextualización, a las partes, a los objetivos. La conclusión, pues, resume, pero a veces también recomienda. Entonces, se trata un poco de la estructura fundamental de estas diferentes actividades. Un correo electrónico. Pues un correo electrónico podemos encontrar en del contexto varias estructuras, desde un correo electrónico sin saludo, solo con cuerpo y despedida, hasta un correo electrónico con saludo, desarrollo y despedida, etcétera, etcétera. Eso es lo que se entiende por estructura genérica. Genérica nos referimos al género textual. Entonces, insisto, en esos libros de inglés, pues por ejemplo, encontramos cosas como una vez el alumno aprenda a reunirse. Bueno, pues normalmente se empieza dando una descripción general de la estructura. Después se nos dice pues, que hay unas funciones que son básicas, como por ejemplo tomar la palabra, dar opinión, reaccionar, sugerir, pedir aclaración, aclarar, mostrar acuerdo, etc. Eso son funciones que a veces, en función del tipo de reunión, pues las vamos a necesitar o no. Evidentemente, no podemos trabajar en múltiples contextos, hay que trabajar con un tipo de presentación estándar o de reunión estándar. Entonces yo me tengo que preguntar, vale, si quiero que mis alumnos sigan esta estructura de la presentación, si quiero que incluyan estas funciones, poseen los elementos gramaticales, léxicos, fonéticos, prosódicos necesarios. Evidentemente sería que si yo durante todo el curso he desatendido las habilidades comunicativas profesionales y al final del curso decido integrarlas, pues probablemente habrá un desajuste en este sentido, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, me he preocupado al enseñar a mis alumnos a saludar y les ejemplifiqué cómo saludar en una presentación, pues en este caso no tengo más que recordarlo o ellos no tienen más que recordarlo. Y entonces, una vez que yo he seguido este procedimiento, todas estas decisiones, pues puedo plantear una tarea final. Por ejemplo,
que mis alumnos se presenten sobre las diferentes empresas españolas o nos reunamos para solucionar un problema ficticio. O, por ejemplo, si quiero que mis alumnos trabajen los informes, pues les puedo decir, por ejemplo, pues bueno, en esta tarea final vosotros trabajáis como consultores para una empresa de comida que os ha contratado y que se quiere implantar en vuestra ciudad y os pide un análisis de cómo es la situación sobre diferentes restaurantes de comida regional o diferentes tipos de comida. Entonces tú, fulanito, te vas a encargar de ver cuál es la situación de los restaurantes de comida macrobiótica en tu ciudad, tú de los restaurantes de comida vegetariana, tú de los restaurantes de comida mexicana, lo que sea. Y después, pues, el alumno, en esa tarea final, tendrá que redactar un informe. Hasta luego, Patricia. El alumno tendrá que redactar un informe, que puede ser un informe de una página o dos. Lo importante es la estructura, las expresiones que permiten ir pasando de movimiento en movimiento a lo largo de ese informe. Y entonces, pues eso es una tarea que el alumno realiza en su casa, que no nos consume tiempo, que a él no le consumirá excesivo tiempo, porque ver una guía de restaurantes e identificar cuántos restaurantes hay de cada tipo, dónde se localizan, cuáles se etcétera, tampoco. Ejemplo. Ahora os pongo un ejemplo más concreto. He escogido la entrevista de trabajo. ¿Por qué? Pues porque es una habilidad recurrente, es bastante común. E incluso con el plan Bolonia se incita a muchas universidades a introducir la asignatura de introducción laboral, y puede haber profesores que nunca han dado español de los negocios y que de repente dicen, oye, pues tienes que impartir esta asignatura. Muy bien. Yo he decidido que la habilidad comunicativa profesional va a ser la entrevista de trabajo. Y mi objetivo es que el alumno pueda, pues, desenvolverse satisfactoriamente en una entrevista de trabajo. Yo me pregunto, ¿qué destrezas necesita mi alumno? El alumno necesita expresarse oralmente, es evidente. El alumno necesita comprender. ¿Comprender qué? Fundamentalmente preguntas. El alumno, necesita comprender textos. Normalmente nos olvidamos de la comprensión escrita cuando preparamos la entrevista de trabajo. Pero uno de los consejos fundamentales antes de preparar una entrevista de trabajo es conocer la empresa en la cual nos van a entrevistar. Entonces eso implica ir a la página web. En la página web probablemente aplicaré una microdestreza, que es buscar información concreta, en concreto los valores de la empresa, su trayectoria histórica, sus objetivos, etcétera. Entonces yo necesito poder aprender todo eso, ¿verdad? Entonces, si yo he sensibilidad necesaria, pues quizás cuando enseñé a mis alumnos a describir la empresa, pues a lo mejor en ese momento debería haber trabajado con ellos, pues, la lectura de las páginas corporativas de las empresas. Y todo eso que ahora tendríamos. Una entrevista de trabajo, ¿qué partes posee? Pues fundamentalmente una introducción, que suele ser en algunos casos un tiempo para la distensión, ¿verdad? Típicas preguntas de ¿lo ha tenido difícil para llegar hasta aquí? O siento haberle hecho esperar, etcétera, o qué día tan bonito, lo que sea. Desarrollo de la entrevista, el cierre, normalmente si está el trabajador, si quiere añadir algo, y un turno de preguntas, porque pues normalmente pues se le dice al trabajador si tiene alguna duda, que es ese momento en el que nosotros nos preguntamos cuánto queremos ganar o cuánto vamos a ganar, no nos atrevemos nunca a preguntar. Bueno, pues esto sería un poco la estructura genérica de una entrevista de trabajo prototípica. Si nuestro alumno, por ejemplo, por no tener experiencia en el mundo laboral, nunca ha asistido a una entrevista de trabajo, pues sería ideal que le ofreciéramos algunos consejos, unos consejos que incluso podemos buscar en internet, en una página en español, y que el alumno puede trabajar leer en casa. Le hablaremos de la diferencia de poder, de lo que debe hacer o de lo que no debe hacer, del registro formal o informal que debe utilizar, etcétera. Entonces yo me preguntaré, bueno, ¿qué funciones necesita? Pues el alumno necesitará saludar, necesitará pues reaccionar, por ejemplo, hablar básicamente del tiempo. Uy, qué frío hace hoy, etcétera. O no he tenido problemas porque la empresa está muy cerca de mi casa o está muy bien conectada, etcétera.
nos aseguraremos de que el alumno sabe preguntar correctamente, el alumno sabe describir su experiencia profesional y de su formación, de que el alumno es capaz de preguntar dudas y de que es capaz de preguntar cuestiones sensibles, como por ejemplo la del precio, la del salario, si decide hacerlo. Entonces, pues si a lo largo del curso he tenido esta sensibilidad, esta habilidad, pues ya me habré preocupado, por ejemplo, de que cuando le enseñé los pasados, pues de que el alumno practicara su experiencia profesional, y si no la tiene, pues lo fingimos en ese momento que practicamos los pasados, o por ejemplo, que el alumno es capaz de utilizar el condicional para realizar preguntas de forma respetuosa, que el alumno conoce vocabulario para hablar de sus cualidades personales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si en la lección sobre la guión de la personalidad yo fui sensible a la entrevista de trabajo, pues quizás hice las actividades necesarias para que el alumno aprendiese a describirse adecuadamente. Estrategias de focalización, muy importante. Me gustaría remarcar esta idea, o me gustaría volver a esta idea porque me parece importante. No me gustaría terminar sin antes mencionar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, realizaremos una tarea final en la medida de nuestras posibilidades, donde simularemos una reunión, etcétera, etcétera. Pues yo creo, y si no me dejo nada, creo que no, yo creo que he terminado. Evidentemente, se podrían decir muchísimas más cosas. Había preparado una presentación para 1 hora. Bueno, llevamos 50 minutos hablando y si tenéis alguna pregunta o algún comentario, alguna sugerencia, alguna crítica, pues no sé cómo me llegarán, supongo que a través del chat. Así que, pues bueno. Bueno, yo por ejemplo ahora he cometido un error porque no me he dado la conclusión. Así que si me lo permitís, pues voy a solucionar este error. Y simplemente deciros que lo que os he presentado es un enfoque que pretende complementar, es un enfoque que lo que pretende y lo que reivindica es una mayor presencia de esas habilidades en el aula, que lo que nos exige es tomar conciencia de que hasta que el alumno no posee un nivel B2 no puede hacer todo eso de forma satisfactoria, pero por favor, y lo repito una vez más porque esto es importante, no significa que hasta que el alumno tiene un nivel B2 no puede empezar a practicar todo eso, no. Recordemos ese temario en espiral. Podemos empezar desde el minuto 0 a dar al alumno todo lo que va a necesitar. Se trata simplemente de tener esa perspectiva global. He mencionado las exigencias del profesor. El profesor puede encontrar a su alcance información, mucha, sobre cómo es una presentación, una reunión, los tips que hay, en qué se caracteriza de negocios, etcétera. Va a encontrar información. Si está preocupado porque esa información es muy general y quiere saber algo más sobre las funciones, sobre los exponentes, sobre las expresiones concretas, no tengamos miedo. Veamos qué están haciendo los ingleses, porque no tenemos la posibilidad de entrar en las empresas. Yo tengo la posibilidad de ir al mercado y saber qué pasa en el mercado, pero no tengo la posibilidad de entrar en las empresas. Por tanto, hay que encontrar caminos alternativos. Hasta que el español y la lingüística aplicada y el análisis del discurso entre en las empresas a saber cómo se comunican en las empresas en español, pues tendremos que encontrar caminos. Que los profesores no se preocupen, que las habilidades comunicativas pueden darse a la hora de practicar cualquier tema, que lo importante es atender a la estructura, atender a las expresiones que van a ser globales, que van a ser utilizadas en muchos contextos. No nos preocupemos si no hemos estudiado un máster en Business Administration y no nos preocupemos si no sabemos qué pasa en las empresas. No es lo importante. Lo importante es saber las características fundamentales de estas habilidades y tener la imaginación para generar unas actividades al final del curso y una sensibilidad a lo largo del curso para ellas. Y ahora sí, ya que termino,
y agradeceros vuestra presencia, disculparme nuevamente por las interrupciones iniciales y cualquier pregunta. Creo que ya hay algunas. Sí. Antonio, ¿nos recomiendas alguna? Muchísimas perdona, gracias, Carlos. Antonio. Si me oís, no, yo solo te quería agradecer de viva voz esta presentación que me ha gustado muchísimo y que desde que se ha solucionado el problema del sonido realmente, pues bueno, ha sido magnífico, ¿no? Poderte oír sobre este Gracias. tema tan interesante. Es la ronda, se abre la ronda de preguntas. Podéis hacerlas por el chat, como ya lo estáis haciendo. También podéis levantar la mano con ese muñequito que tenéis ahí arriba, o incluso en el chat pedir la palabra y os Sí, damos yo, el Carlos, micrófono. Carlos, si me lo Y permites, bueno, si la conexión aguanta, pues nosotros encantados de oíros. si me lo permites, Carla me preguntaba, Antonio, ¿recomiendas algunos manuales o textos base? Pues yo creo que ahora mismo lo mejor que hay en el mercado es la colección de Arcolibros. La colección de Arcolibros, aunque, pues bueno, sería deseable que se reeditase, porque ya tiene muchos años, pero existen unos volúmenes específicos. Hay uno para las presentaciones, creo que hay otro para los informes, la socialización, para las llamadas telefónicas. Aparecen ejemplos, aparecen las funciones, la estructura genérica, aparecen exponentes. Me parece muy útiles. Me parece que ahora mismo en el mercado es de lo mejor que hay. Sería deseable que en el futuro haya más. Y he olvidado decir, perdón. Se está trabajando desde la Fundación Comillas en el plan curricular para el español de los negocios. Si no estoy equivocado, están al cargo Martín Peris y María Luisa Sabater, dos grandes profesionales. Lo único que yo he encontrado por el momento es una pequeña muestra, un ejemplo. Solo se exponen ejemplos de las funciones. No sabemos qué información, o yo no sé, o dado qué información contendrá ese plan curricular sobre las diferentes habilidades. Si podemos encontrar información sobre la estructura de las diferentes habilidades, sobre la microestructura, sobre los diferentes micropartes, si se va a relacionar cada microparte con la función, tal y como, pues por ejemplo, aparece en el plan curricular del Instituto Cervantes, cuando en el apartado sobre los géneros discursivos se nos dice, pues ración, tiene estas partes, en esta parte necesitamos esta función, y si quieres saber más sobre esa función, pues vete. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa en el futuro. Ojalá incluya información sobre eso, y si lo hace, aunque solo sea de las habilidades comunicativas más importantes, va a ser un gran paso y un gran acierto. Bueno, más preguntas. Adiós. Bueno, José Miguel, no sé si estás allí o si ya te has ido, pero saludos a casi vecino. Muchas gracias, un saludo desde Suiza. Gracias, Carlos. Un plan curricular español de los negocios es indispensable. Yo sé que desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología, se ha trabajado en un portafolio que también aporta mucha información sobre los objetivos que deben alcanzar los estudiantes. Se ha trabajado y ya se ha publicado un portafolio, pero está centrado más en un nivel profesional, que es igualmente válido. No está pensando para los negocios o para el turismo, sino a nivel profesional. Ese también es un documento que podéis encontrar, creo, si no estoy equivocado, en la librería de la Universidad Politécnica de Madrid. Me parece que está en el departamento, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectos. Bueno, ay, que me he olvidado la última posibilidad. Por favor, muchas gracias a todos. Este es mi correo electrónico, antonio@riutor@gmail.com. Si queréis escribirme cualquier cosa, por favor no os equivoquéis, RIU, que muchas veces la gente comete el error. Y tengo un blog, no sé si algunos de vosotros lo conocéis. Yo creo que si vais a Google y escribís Español de los Negocios y algo más, llegaréis a mi blog. Infinitamente, pues el último año, desde que lo creé, no he podido contribuir mucho con actividades,
En el futuro tendré cursos muy interesantes de español de los negocios que me permitirán crear más materiales y espero compartirlos con todos vosotros. Um, Sí, un blog muy bueno. Yo te conocí primero por el blog. De hecho, fue para mí el medio de conocerte, ¿no? Y estar en contacto contigo. Veo reviews, no sé, a mí. Y Carl pregunta, ¿y tu manual? Y a continuación dice, ¿no vas a escribir uno? No sé si esta pregunta va para mí, pero es un deseo para el futuro, pero evidentemente antes quiero pues practicar más y aprender más y tener más experiencia. Yo pues tuve la oportunidad de pasar 3 meses en una editorial, sé el inmenso trabajo y la inmensa responsabilidad de crear un manual y me gustaría hacerlo algún día. Voy a esperar al plan curricular de los negocios, a tener más experiencia y ojalá algún día, aunque bueno, no sé si esa pregunta iba para mí, pero por si acaso. Sí, ese es el blog, Antonio RC bxlwordpress.com. Y si pronto publicarán la tesis de la doctora Blanca Aguirre, es verdad que creo que todavía no está en PDF, es verdad. Ah, profesionales. ¿Y para cuándo español de los negocios para sinohablantes? Antonio, pues cuando los haya tenido, cuando les haya enseñado un par de años, se haya probado y rectificado y reprobado otra vez. José Miguel, espero que en algunos años, sería sin duda interesante, es un gran reto enseñar español a hablantes de chino o de lenguas tan dispares como el chino, sin duda. Todos los retos que plantea para la práctica y la interacción y los grandes grupos de las universidades de 30 personas, eso sin duda es un reto. Despegamos como agua de mar. Bueno, no hables de agua, que aquí con los tifones que nos están rodeando lleva lloviendo un gran mercado. Como agua de junio, sí. Bueno, de nada, gracias a todos, gracias Carla. Rincetón. De nada, María José. Bueno, espero que os haya ayudado o que os haya aportado alguna idea positiva o que os haya tranquilizado en algún momento. Alguien decía por allí, pues me ha sido para apoyar algunas intuiciones. Pues me alegro de que los profesores pues apoyen esa idea. Teórico en práctica. Gracias. Un ejemplo, los ejemplos siempre, eso sí que lo he aprendido aquí. Cuanto más ejemplos, mejor. De nada, Monse. Bueno, gracias por avisarme pronto. Si me hubierais avisado pasada una hora, pues no sé si hubiera vuelto a empezar hoy, pero bueno, tras 20 minutos no pasaba nada. Incluso creo que al volver a empezar, pues he podido explicar las cosas con mayor claridad. Antonio, ¿te animas a conectar la cámara desde irnos? Pues sí, os doy las buenas noches, que ya son las 11:30 de la noche y casi ¿para cuándo una segunda parte? Pues para las jornadas de todo L. Pero mejor en la internet, ¿no? Gracias a todos, muy interesante también tu tesis, Antonio. Gracias. El de fin de máster también compartió muchos puntos de tu tesis. Me alegro. No sé si fue antes o después de mi tesis, pero espero que te haya ayudado, Ana.
Para el siguiente ciclo, pues sí, pues si hay algo importante, y especialmente si es la primavera del año que viene, seguro que tendré muchas cosas que decir. No sé cuándo serán, pero si hay algo que decir, pues sí, un placer. Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Adiós, Jenny. Gracias. Basta. Buenas noches. Sí, ahora luego revisaré el chat porque he visto que habéis compartido enlaces y, y luego revisaré también esos enlaces. Le damos la cámara a todos y aguanta. Perdón, creo que no me estáis viendo. Ah, no le había dado a uso compartido, que no me estabais viendo. Ahí está él. Tenéis vídeo todos, ¿eh? Podéis hacer arriba, por aquí arriba, darle y vamos a ver si esto... Total, a ver, ¿qué pasa? Es el más grande. ¿No os animáis? Si no se anima nadie más, pues yo me quito, ¿eh? Tampoco. No, pues nada, venga. Dejo solo a Antonio y yo me despido. Adiós, Antonio, muchas gracias. Hasta luego, Carlos, gracias. Gracias. Y gracias por la paciencia. Adiós, José Miguel, nos vemos pronto. Hombre, mío. Yo soy de Mallorca y ahí aprendemos a ser pacientes. Un abrazo, José Miguel. Que sea. Adiós, Monse. A Selena, no hables de sol, que hace 10 días que no lo vemos por aquí. Buenas noches, Leonor. Y si tenéis preguntas